Alfredo, 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 ¿me escuchan? ¿Todo bien? ¿Listo? Camilo, ¿estás muteado? Listo, buenas tardes para todos y todas. Bienvenidos una vez más a este espacio de la Fundación Cultural. Letra clave, mi vida. Que se llama textos y pretextos, ¿sí? Hoy tenemos la agradable compañía aquí de Uriel Cassiani, que nos acompaña desde la ciudad de Cartagena. Buenas tardes, Uriel, ¿cómo estás? ¿Estás muteado? ¿Estás muteado, Uriel? Bastante bien, Camilo Morón, mi hermano Alfredo Baldovino. Los saludo, los abrazo en la distancia. Gracias por la oportunidad de participar en su programa. Textos y pretextos. Buenas tardes, Alfredo, ¿cómo va todo? Bueno, muy buenas tardes, Camilo y Uriel. Contento de estar en una emisión más del programa de textos y pretextos que venimos desarrollando todos los viernes, saludando a toda la audiencia que toda la semana se viene conectando con nosotros, promoviendo esta iniciativa. En la tarde de hoy con un escritor de Palenque, nosotros hemos hecho expreso nuestro deseo precisamente de visibilizar a los escritores del Caribe, sin que eso quiera decir que no podemos establecer diálogos con otros autores, pero que partimos de aquí precisamente porque no podemos esperar que sea la gente de afuera quien le dé pues la voz, un espacio para que nuestros escritores se expresen. Entonces, muchas gracias pues Camilo, Uriel y toda la que estamos aquí compartiendo en este momento, y también a la audiencia que se está conectando en este momento. Listo. Hoy vamos a compartir o vamos a dialogar con Uriel Cassiani sobre Música para Bandidos, que es la ópera prima de Uriel, una novela de gran calibre, una novela de casi 500 páginas, que pues disfrutamos palmo a palmo como tal, sí, una novela pues que de alguna manera nos recuerda a todo ese entorno musical que se forjó en la literatura de los años 70, donde la literatura de alguna manera pues se comunicaba con la música, ¿sí? Como en el entorno de Bomba Camarada, como en el entorno mismo quizás de lo que fue que iba la música. Pero aquí como problemas con Uriel, no, Alfredo, no. ¿Te quedaste pegado, Camilo? La imagen. ¿Estoy pegado yo? No. No, yo. Un segundo aquí que voy a... Hay problemas de conexión, o sea. Disculpen aquí. Estamos en vivo, no. Listo, ok. Estabas diciendo que nos recordaba, si no estoy mal, a Rivera. Nos recuerda un poco todo ese entorno de las novelas musicales de los años 70 que hubo en la literatura colombiana, pero también pues en toda la exploración, la novela está situada en los años 80, y digamos pues que de alguna forma pues me retrotrae en muchos momentos y en muchas instancias, ¿sí? Por estructura tenemos tres personajes, pues Uriel los presenta ahí de una forma bastante clara, tres personajes jóvenes, Farolo, Bacano, y tenemos el tercer personaje que pues que es villano, que es el músico como tal, ¿sí? Y tenemos como tres opciones de una ciudad que está como por descubrirse, una ciudad que siempre está como por estallar, ¿sí? Uriel, ¿qué es lo que motiva todo este juego y que posibilita pues el desarrollo mismo de la novela, de las instancias como tal? ¿Sí? Ya tú habías hecho un ejercicio con la poesía, de alguna manera pues hay una prosa poética que comunica aquí y que enlaza también, pero ¿por qué apostarle a una novela que se ubica en la ciudad como tal, sí, una novela urbana, y una novela pues, que nos está mostrando como el germen de todo un desarrollo social, ¿sí? De la música como tal, como una forma de identidad? Hay que aclarar, Camilo, que realmente la novela tiene 399 páginas. Es ya la novela definitiva, es lo que alcanza
según la exigencia de los personajes y de los escenarios que se requerían, que se necesitaban para desarrollar esta novela. Como bien dices, mi primer ejercicio de largo aliento. Yo creo, Camilo, que yo creo que necesariamente el escritor no va a estar condicionado jamás a moverse en determinado género, sino que los géneros reclaman al escritor en momentos determinados y nosotros siempre debemos estar dispuestos a los llamados de la literatura. Tenía una gran inquietud sobre hechos que nos tocan sensiblemente en Ciudad de Piedra, en esta ciudad tan diversa y con tanta exclusión. Y la motivación fue sencilla. Yo viví más o menos 15, 16 años en ese entorno. Ok, bueno, vamos a aprovechar aquí de rapidez para saludar a la gente que se está conectando. María José Márquez, Hamilton Javier Lara, Juan Pablo Casiani Valdés, tenemos a Jorge Manuel, Fabiola Costa, Ricardo Pérez Erazo, tenemos también a, bueno, aquí pues, y a otra gente que se está conectando. Le damos las buenas tardes y aquí tienen este espacio para que le pregunten a Uriel lo que quieran sobre la novela. Bueno, a mí me llama la atención el hecho del título, ¿verdad? Música para bandidos, que de alguna manera es ironía, ¿sí? Es ironía en el sentido de que hay discursos de poder que marginan, invisibilizan, etiquetan a ciertas expresiones populares, más concretamente la champeta, que de un tiempo para acá, bueno, ya la champeta la bailan en discotecas de clase alta, ya hay autores como de pronto como Mr. Black, eso ya sería otra discusión, si eso es champeta o no es champeta. Pongámosle esos ritmos que son con una fuerte corriente africana, pero que tienen su origen en esas expresiones que vinieron en la segunda mitad del siglo pasado. Pero precisamente es la etiqueta que se le da a la champeta, al suku, a lo que terapia, como lo quieran llamar, es la música para bandidos. A mí me llama la atención ese elemento musical que aparece en el comienzo, aunque al comienzo lo empieza es la salsa, es el que aparece en primer plano. Y nosotros conversábamos, tuvimos la oportunidad hace como un mes de tener en nuestro programa acá en Clave Caribe a Chelito de Castro y le compartíamos que él es el personaje de esta novela, es el objeto de una disputa porque los músicos quieren traer a Chelito de Castro a robárselo al Joe Arroyo, y a raíz de eso se forma una disputa, una diferencia que termina pues por, qué sé yo, por dividir a la agrupación en un momento dado. A propósito de ese título que digo yo, que es como tú considerarías que esta novela trata de reivindicar algún tipo de voz, ya sea digamos de las clases marginales o de las negritudes que en Cartagena tuvieron que enfrentarse durante mucho tiempo al racismo reinante de esas clases que todavía se creen, qué sé yo, europeas. La novela intenta generar oportunidades. La novela intenta generar unos espacios de discusión sobre algo que presupuesta la Constitución Política de Colombia, pero que no se cumple, el principio de igualdad. Y este principio de igualdad se ve soslayado cuando las élites dominantes sencillamente excluyen o expulsan de sus espacios naturales a aquellos cartageneros que no pertenecen a su círculo de poder. Entonces la novela viene a ser también una especie de reclamo. La novela viene a ser una especie de denuncia. La novela viene a tratar de poner a cada agua en su lugar, cada agua en su fuente. Y lo repito, es el principio de igualdad el que reclama mi ópera prima. Es decir, una ciudad de piedra y ciudad en ruina, con características sociales, culturales, económicas, humanas muy dispares, muy diferentes. Una
una como ciudad en ruina que realmente debería avergonzar a todos los colombianos bajo el entendido que se supone que Colombia es una de las novias bonitas de Colombia. Pero solamente están dispuestos a mirar la parte amurallada y los extramuros de esa ciudad son vituperiados, son excluidos, como ya se dijo, pero son expulsados de aquellos derechos que constitucionalmente tienen estos señores. Yo creo que ustedes, si trasegaron en la novela, se dan cuenta que la novela habla del génesis de la pobreza, cuando la gente llega a la zona suroriental del barrio Candela y con madera, con bolsas de polietileno, con acerrín, logran rellenar una parte de la ciénaga de la Virgen y allá hacen sus palacios de miserias, como en algún momento se denomina la novela. Claro que se evidencia lo que estás comentando, Uriel, ¿sí? Me parece pues que de alguna manera pues está bastante latente el asunto de la denuncia social y una reivindicación también por todo el aspecto pues que hay ahí de lo afro como tal, ¿sí? Uriel, podríamos pensar que también hay una dinámica sociológica ahí en todo el entorno que se va generando con los personajes, ¿sí? Y pues me llama la atención que tú hablas un poco de la oportunidad y por la misma caracterización de los personajes que son jóvenes, ¿sí? Uno apunta hacia la música, el otro hacia el boxeo y el otro personaje apunta pues de alguna manera pues a la delincuencia común, ¿sí? Todo ese factor de fondo pues ¿cómo lo vivenciaste tú y cómo lo expresas? Porque pues tú llegas de Palenque a la Candelaria, vives un tiempo en la Candelaria es Candela, está el personaje ahí de Farolo que vi en otras entrevistas que te tocó bastante, como la muerte de Farolo, y va a ser como el detonante de la creación de la novela, ¿sí? Cuéntanos un poco de ese factor creativo, ¿sí? Aquí hay, lo has dicho bien, Camilo, aquí hay tres personajes. Si se analiza cada uno de estos personajes desde la sociología, vamos a encontrar que un primer personaje quiere ser músico, el segundo personaje boxeador y el tercero un delincuente que termina reivindicando porque él al final une a todas las pandillas para tomarse a la ciudad. Lo que quiere decir que estamos frente a tres sujetos para tomarse el poder, para ser alcalde. Está tirando el spoiler. ¿Cómo? Está tirando el spoiler. No, claro. Dale. Resulta que si tú analizas la psicología de estos tres personajes, todos están buscando la manera de romper con la pobreza. Los tres están tratando a través de sus distintas virtudes y talentos de enfrentar una vida que en todo momento le es adversa, que juega con enterrarlos en un fango donde ellos luchan por salir. Se manifiesta entonces que los personajes que viven en estos barrios marginados, tienen unos talentos maravillosos, unos talentos que sencillamente no encuentran el camino para ser mejor explotados y terminan en el sendero equivocado. Pero yo considero y creo que sencillamente la sociología debe ocuparse un poco más de estas realidades para dar la justa respuesta. Y me extiendo un poquitico. Recuerda que la sociología en un principio planteaba que lo que resultaban ser seres humanos normales eran aquellos que eran blancos, heterosexuales y católicos, y aquellos que eran negros, indígenas, homosexuales o algo así eran considerados anormales y eran motivos de estudios para saber cómo lograban encauzarlo dentro de lo que la sociología consideró normal. Es la sociología en un momento determinado la que ha legitimado este tipo de situaciones sociales y culturales, las miradas excluyentes. Alfredo. Bueno, vamos aquí a dar un saludito, que hay más gente que está llegando. Saludos a Andrés Cótamo Márquez, que siempre nos está acompañando.
Donaldo Barrios Geles. Tenemos a Anderson Rizzo, saludos desde Soledad para Letra Clave y para su invitado Carlos Uriel. Nani Reyes, Díaz Pérez, Angie Rodríguez nos saluda desde Valledupar. Hola Angie. Tenemos a Oscar López Lobo, un saludo entre COVID y otras pandemias. Fabián Muñoz desde México. Iralis Quiñones dice Dios te bendiga, Uriel. Ok, bueno, Uriel, como decía Camilo, la estructura que tú propones en la novela es como la de Cortázar en Rayuela, una novela pues que permitiría varias lecturas. Y la música popular juega un rol preponderante como en otras novelas del Caribe. A mí se me ocurre, por ejemplo, Tres Tristes Tigres, se me ocurre hasta una novela de Mayra Santos Febres, la de Sirena Serena vestida de pena, donde la música está todo el tiempo acompañando, pero son géneros populares que de alguna manera, como decíamos ahorita, se leen en clave de reivindicación o en clave de decolonización. Sí, yo por ejemplo, esa ciudad de piedra yo solamente no la veo es porque es una ciudad que tiene farallones de rocas, sino porque también está anquilosada, petrificada. De alguna manera todavía se ha quedado en el siglo XVIII, donde habían duquesas y había, bueno, duquesas no había, ¿no? Pero estaba el virrey, había, digamos, una sociedad bastante cerrada en la que las negritudes eran vistas como objetos y no como sujetos capaces de construir por sí mismos. ¿Tú crees que la novela también se lee desde ese punto de vista de como novela que decoloniza? Además de decolonizar, dijiste algo que es sumamente importante, la fragmentación. Es decir, tomar este modelo siguiendo la línea ciertamente de Cortázar, porque si el lector toma Villano, en el índice se señalan los capítulos de Villano y va a leer una novela. Si toma a Bacano y toma sus capítulos, va a leer una novela. Lo mismo pasa con Farol. Hay algo en esta novela, se me antojaba que ese era el modelo perfecto por la fragmentación que también vive esta urbe, y que no solamente es la urbe de Ciudad de Piedra, podría ser cualquier urbe de América Latina, con sus grandes centros de miseria. Es muy cierto. La Ciudad de Piedra no solo trata de señalar los muros que nos aprisionan, sino cómo estos muros han trascedido al interior de cada individuo. Y cada individuo ha generado una serie de costras, que también es una forma que establece el capitalismo. El capitalismo como sistema, por eso es que es decolonial, claro. Porque lo que busca es descolonizar el pensamiento. Lo que busca es que sencillamente el ser humano empiece a verse representado en estas historias y a partir de ahí pueda iniciar unos ejercicios del pensamiento, unos ejercicios de reflexión. No es simplemente la fragmentación que hago, es la fragmentación que subsiste en este tipo de sociedades, y que lo que busco es entonces la reflexión, la valoración más allá del hecho de estar en un espacio geográfico, para saber cómo los símbolos han funcionado, por ejemplo, para saber cómo como ciudadanos nos relacionamos y cómo hemos permitido que las lógicas capitalistas y las lógicas del pensamiento occidental sencillamente hagan muralla en cada uno de nosotros. Uriel, hay una particularidad ahí, ¿sí? Primero, hay tres caminos distintos donde la escuela no es uno de ellos, ¿sí? Todos tienen, hay un problema de fondo ahí, ¿sí? Segundo, llega uno de los personajes también que se impacta ahí, que llega como a hacer el asistencialismo social y el acompañamiento ese de mentiras de las encuestas, pues que dicen que van a revelar, que van a acabar con la pobreza como tal, ¿sí? Tercero, tenemos ahí, pues,
todo un entorno que se está generando de lo que realmente pues influencia a la juventud, ¿sí? Que son digamos que distintos factores sociales y culturales de la época, ¿sí? Pues hablamos de Joe Arroyo, que es el gran bastión de fondo que tiene ahí Villano y la gran mirada que tiene, ¿sí? Incluso pues lo ven como un personaje disociador también de la sociedad porque se viene a Barranquilla en alguna manera, pero tenemos otro tipo de personajes que expresan un mestizaje cultural, ¿sí? ¿Cómo se evidencia ese mestizaje cultural? Estamos hablando de los 80, estamos hablando de Animalandia, estamos hablando de Jimmy Salcedo, estamos hablando de la gente que llega de Ciudad de Hielo cuando se va a presentar la orquesta, ¿sí? Entonces, ¿cómo se da en todo ese entorno de mestizaje cultural y qué es lo que se evidencia ahí o qué es lo que resaltamos ahí, ¿sí? Porque hay un fragmento chiquito que a mí me gusta mucho, ya tuve la palabra, así, que se llama Sonidos Latinos, ¿sí? Donde pues estás entrando ahí como en la reverberación del concierto y muestras como una expresión que abre cada capítulo, que son fragmentos cortos, ¿sí? Y que también permite como esa comunicación, ¿sí? Cuéntanos un poquito de ese mestizaje, ¿sí? Tienes el micro cerrado, Uriel. Has dicho, bueno, ustedes siempre dicen cosas brillantes y eso es sumamente interesante. Primero, la escuela. La escuela es un sofisma. La escuela, el Estado la lleva a nuestras comunidades como una especie de paliativo mental, porque no ha tenido nunca el Estado una intención real de educar a sus ciudadanos. Primero, porque el mismo Estado es capaz de violentar un derecho esencial como es el de la educación. Y nosotros suponemos que cuando hablan de educación en términos integrales, estamos hablando de que el Estado debe cumplir con un proceso que termine en la ilustración real del individuo, donde no aspire a tener profesionales, ya sean técnicos, tecnólogos o profesionales funcionales, sino que los prepare para el saber, para el conocimiento. Y eso no sucede. Pero en esa época ni siquiera habían ofertas educativas para toda la población, eran muy reducidas. Y en ese entorno lo que podían ir a la escuela eran aquellos que hacían verdaderos esfuerzos severéticos, esfuerzos titánicos. Y en eso la comunidad palenquera se ha distinguido porque tomó la educación como bandera, como un principio para derrotar la pobreza, para derrotar la miseria. Entonces sucede que la novela problematiza en todo momento. La novela está diciendo, miren, señor, aquí están las llagas. Vamos a hurgar en las llagas para que ustedes se enteren que esto está sucediendo. Y como los escritores, los poetas, sabemos que aquello que no se enuncia, aquello que no se nombra, no existe, era necesario nombrarlo. No conozco en Ciudad de Piedra o en el Caribe una novela con estas características, porque me di a la tarea de estudiar un poco el tema, un poco de decir cuáles son las realidades subyacentes, cuáles son las realidades que no se han tocado, por qué estas realidades no le interesan a nuestros escritores. ¿Por qué? Porque sencillamente esta realidad debe ser tocada por personajes pertenecientes a estas mismas comunidades que en un momento determinado no nos vamos a traicionar, no vamos a intentar caricaturizar esas realidades, sino que antes, por el contrario, vamos a tomar la esencia más pura de estas realidades para tratar de ponerlas en el papel. Intenta uno ser lo más fiel posible. Y te diste cuenta, Camilo, que en ese PDF que te envié hay casi 600 páginas, pero en el proceso de depuración apenas quedan 400 páginas. Bueno, antes de pasar a la gente a compartir. Perdóname, Camilo, perdóname. Lo que voy a hacer es, ya pedí una libreta y un lapicero
porque cuando me hacen las preguntas se me termina olvidando, esa es la verdad. Bueno, no, dale, no hay problema, no. No, yo que te iba a decir para seguir hilando la conversación, que nos hablaras un poquito ahí de la importancia de la etnoeducación dentro de todo este contexto como tal, ¿sí? Porque tú dices que como palenquero hay algo que se ha trabajado y ustedes trabajan bajo unos principios paisales, unos principios que de alguna forma pues generan identidad propia y que permiten como afirmar unos cimientos fuertes en la cultura. Entonces, como para no perder el hilo, háblanos de la importancia de la educación y cómo se representa dentro de lo que está expresado en la novela. Hay un personaje que es Rodolfo Pardo. Ajá. Rodolfo Pardo es un ideólogo que es dado a la lectura de muchos libros. Inclusive él lee la Biblia, la famosa Biblia del Diablo. En la novela queda de manifiesto eso. Era un comelibro verdadero. Y aunque no había hecho ni siquiera la primaria, tenía esa sabiduría que da el aficionarse por aquello que se le comió los sesos a Quijano. Y Rodolfo Pardo se da la tarea de estudiar la sociedad y sobre todo a estudiar a los que detentan el poder, aquellos que hacen parte de las élites, y llega a conclusiones de filósofos, llega a conclusiones de sociólogos, de antropólogos, y termina aleccionando a Farolo, que era un delincuente, logra arrancárselo de una u otra forma a la delincuencia para ponerlo al servicio de una causa libertaria. Y esta causa no es más que un grupo de muchachos, la banda de Farolo, las Águilas, intentará tomarse el poder, algo que no se dio, algo frustrado. Entonces, es Rodolfo Pardo el primero que le habla a ellos de Benco Biocó, por ejemplo. Es Rodolfo Pardo el que les habla de identidad. Es Rodolfo Pardo el que le muestra el acervo cultural y los usos y costumbres de la comunidad negra, afrocolombiana, raizal y palenquera como el sustento de sus vidas. Entonces la etnoeducación, que no es más que la educación que deben recibir las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, donde se privilegie la identidad, la cultura, los usos y costumbres, la gastronomía, la visión, la cosmovisión, lo que hemos sido desde antes de llegar a tierras americanas y lo que fuimos después de estar en las tierras americanas. Entonces la educación es la gran plataforma que desde el establecimiento, desde el Estado se debería impulsar para que nuestra identidad fuera realmente fortalecida. Porque la educación también da herramientas para enfrentar el racismo, para enfrentar la discriminación. Una identidad fortalecida sencillamente es un material de guerra para enfrentar la discriminación, para enfrentar un racismo que es estructural, que es sistémico y que demasiadas veces lo solapamos. Es decir, es una cosa muy compleja porque uno tiene amigos blanco-mestizos realmente conscientes de esa situación y otros que asumen que somos resentidos. Si toda la población recibiera un enfoque en lo educativo, toda la población colombiana, esto no es para indígenas, para negros, para gitanos o para afrocolombianos, esto es para toda la población colombiana, porque se debe reconocer los aportes culturales de cada uno de los grupos diferenciados y los grupos que hay en los grupos humanos que hay en esta nación. Y eso se puede dar a través de la educación, que bien saben ustedes, Manuel Zapata Olivella fue el gran impulsor de este proyecto. Bueno, ahorita, antes de llegar a eso, vamos a dar otros saluditos, porque aquí hay otra gente que se está conectando. Aquí tenemos a Bianchi Casiani Hoyos, María Pérez Salas. Tenemos también a Daniel Aguirre Piedraíta, Cristina Ruiz, saludos. Anabel Posada, Rita de Casia Paiva, que se ha conectado desde Brasil y nos ha acompañado en varios programas. Recuerdo haberla visto. Patri Pacheco, hola Patri, ¿cómo estás? Bueno, les decimos a los que nos están escuchando que compartan este video en estos momentos, que le den aquí me gusta, que compartan. Nosotros precisamente lo que nos da aliento para seguir
promoviendo estos espacios culturales en medio de la pandemia, es la posibilidad de llegar a la mayor cantidad de personas posibles, y eso se logra cuando ustedes empiecen a compartir el video. Los invitamos también a seguir la página para que estén al tanto de la programación que tenemos, reseñas los miércoles, entrevistas musicales los jueves y este programa que tenemos los viernes. Bueno, me parece muy interesante eso que estaba tocando Camilo con relación a, y valga la redundancia, o más bien no voy a evitar la redundancia, vamos a encontrar para la conexión existente entre el conocimiento y el poder. Porque el mismo sistema se ha encargado de alguna manera a mostrarle a personas de los barrios marginales que la escuela no es un camino, y la institucionalidad no se las pone fácil, porque el joven no encuentra en las escuelas un espacio, ¿qué diría yo?, cómodo, apto para el aprendizaje, sino muchas veces lo que encuentra es agresividad, encuentra es, ¿qué diría yo?, personas, 40 estudiantes en un salón. Aquí precisamente en el capítulo 2 dice: los chicos de la orquesta soñaban la grandeza, la soñaban mientras odiaban de manera distinta el estar 4 horas escuchando barrabasadas de un pupitre. Y de hecho, hay un profesor que hace bullying, o sea, que en vez de estimular, lo que hace es bombardear, lo que hace es atacar, y por eso ellos buscan representatividad en el voceo, en el caso, en unos en el voceo, otros en la música, ¿verdad? Visibilidad, y bueno, y otros en lo que es la delincuencia. Fíjate tú que en el caso tuyo, tú me comentabas que lo curioso de esta novela es la visión que hay del hecho, y que no solamente tiene que ver con la cuestión de las negritudes, sino lo podemos extender a toda la marginalidad, en que a veces uno tiene que conformarse con ser visto por el otro, que era lo que nos pasaba a nosotros como caribeños. Eran los europeos los que hablaban sobre qué era ser caribeño, y ahora somos nosotros los que tenemos, lo que podemos ser portavoces de nuestras mismas problemáticas. Una pregunta de eso que estabas diciendo tú, Uriel, sobre Zapata Olivella. Tú has mencionado entre tus influencias, bueno, Cortázar es una influencia porque está prefigurando ahí la estructura de la novela, pero has mencionado a Dostoyevsky, has mencionado a otros autores, has mencionado que hay un cuento de Poe Morelia que ejerció gran influencia en ti. Pero yo creo que esta novela también se puede leer en clave Zapata Olivella. ¿Qué sientes tú que aportó el maestro Zapata Olivella a tu visión como escritor y a tu visión de lo que son las negritudes y también de lo que es el deber ser? Yo creo que los movimientos afros toman de las aguas intelectuales, de la sabiduría de Zapata Olivella, de esa visión de Trotamundo. No olvidemos que Zapata Olivella es el pensador más importante de todo el siglo XX en Colombia. No olvidemos que Zapata Olivella es quizás el escritor más universal y más cosmopolita. Realmente Zapata Olivella era un escritor cosmopolita. Es un escritor que se paseó por todos los continentes, incluyendo el africano. Pero yo he tenido una experiencia, mi querido Alfredo, de lecturas múltiples. Es decir, mis influencias tienen mucho que ver con esa visión que tengo de que la literatura debe ser dirigida a lo humano y no específicamente a grupos étnicos o a grupos religiosos o a grupos políticos, porque caemos en el juego que plantea el capitalismo. Yo he leído juiciosamente a Manuel Zapata Olivella, Chambacú, Corral de Negro, por ejemplo, que es una oda, es una obra magnánima que empieza a mostrar los primeros vestigios de lo que sería la posterior exclusión que sufrirían los hermanos negros afrocolombianos que se asentaron en Chambacú, donde fueron expulsados sin fórmula de juicio y fueron sencillamente expulsados sin ningún tipo de reparación. Aquí hago un paréntesis y me regreso un poquito a la época de 1851, cuando José Hilario López decreta la abolición de la esclavización. Le dicen, ya son libres, ya pueden irse, pero las condiciones es que se vayan con una mano adelante y la otra atrás. No hubo reparación. Entonces, cuando revisamos por qué los negros ocupan las capas más bajas
la capa más baja. Es decir, los estratos más bajos de la sociedad tiene ahí su justificación. Pero fíjate, para el tratamiento de la pobreza me fui a Chambacú, Corral de Negro, pero también hay un autor que es Frank McCourt, de Las cenizas de Ángela. Ese es un libro maravilloso. Ese es un libro que bien saben ustedes sucede en Irlanda, entre Irlanda y los Estados Unidos de Norteamérica, porque al final él se va a vivir a Norteamérica, pero también vas a encontrar los diálogos que quizás establezco con Fyodor Dostoyevsky, mi verdadero maestro, cuando intento bucear en el interior de los personajes. Pero Zapata Olivella se me antoja, se me aparece como un padre tutelar, como alguien que siempre va a estar guiando mi pluma. Y yo conocí a Zapata Olivella en Cartagena, creo que en el 2004, y en una conferencia que dio en el Museo de Arte Moderno, yo apenas empezaba a escribir, y yo le decía, maestro, una pregunta con aquella timidez propio del que sabe que está frente a un coloso de la escritura y del pensamiento. Maestro, yo quiero escribir. ¿Usted a mí qué me recomienda? Y Zapata me dijo, mijo, ¿estás leyendo? Sí, estoy leyendo. Bueno, ten en tu casa siempre una botella de ron blanco. Una botella de ron blanco. Antes de escribir, tómate 2 tragos. No te tomes más de 2 tragos porque te tomas la botella. Sí, fue algo de verdad increíble, pero conocerlo fue a él, fue superior. Entonces, la influencia de Zapata Olivella no es solo escritural, es también el modo vivendi, cómo se entregó a la afroresistencia, cómo fue siempre un afroactivista, cómo tomó el camino de la formación como médico, como antropólogo, como musicólogo, como etnólogo, para que sean entonces nuestro espejo. Uriel, hay otro personaje que pues, tú resaltas en otra entrevista de que Oscar Collazo te regaló un libro de J Balvin, te cambia a ti la percepción de la forma como se afronta, pues, digamos que todo ese pensamiento afrosistémico como tal, ¿sí? En la novela yo también la pienso en una clave de actualidad, ¿sí? Porque es una novela que refleja los años 80, pero si uno mira la distancia, no han cambiado muchas situaciones en lo que se refleja socialmente hoy en día, ¿sí? Dime cuál sería como el aporte de un personaje como este tipo y más con la situación social que vive Estados Unidos como tal, ¿sí? Y que se evidencia en toda América como tal, ¿sí? Porque pues, es una situación también que si nosotros miramos filósofos como en Mbembe, el camerunés, si miramos toda la cuestión de la necropolítica, estamos viendo de que también estamos en medio de una crisis mundial, ¿sí? Y de que, pues, de alguna manera, pues, todos esos afrosaberes, toda esa cuestión de la que estamos hablando ahora, está en amenaza como tal, ¿sí? Está en evidente amenaza por el hecho mismo de que el capitalismo, pues, se ensaña contra la etnia, se ensaña contra la pobreza, se ensaña contra todo digamos que contra todo este margen social. ¿Cómo se evidencia esa influencia de Balvin en tu escritura? ¿Sí? J Balvin es maravilloso de maneras distintas, porque recordemos que cuando Baldwin está escribiendo, están enfrentando el más fuerte racismo en los Estados Unidos de Norteamérica. Si el racismo hoy es bestial, en los tiempos de Malcolm X, en los tiempos de Martin Luther King, que es J Balvin la conciencia de Martin Luther King. Realmente la conciencia de Martin Luther King no era tanto Jesucristo. Yo creo que Martin Luther King encontraba en Cristo una manera también de encontrar una especie de entrada a distintos sectores, porque la religión es un gran disuador. La religión es capaz de disuadir al más duro, al más fuerte. Tener una Biblia es un elemento que en un momento determinado
suaviza a los más fuertes, aunque sea simulado, aunque eso sea simulado. Oscar Collazo, yo estuve 3 meses con Oscar Collazo en un taller de escritura, taller de escritura de la Agencia de Cooperación Española. Ahí reunió un grupo de escritores, recuerdo yo a Winston Morales, a Emiro Santos, a Pedro Blas Julio, el maestro Pedro Blas, que es con el que me inicio en la poesía, también estuvo ahí, otros escritores. Y recuerdo que yo a él le mostré un capítulo de Música para Bandido, porque yo duré 10 años escribiendo Música para Bandido. Él leyó ese primer capítulo, era el primer capítulo, apenas como 2 páginas, tenía 2 páginas cuando se lo mostré a Oscar. Y después de esa sección, en la próxima, él me entrega, mira, este autor te va a ayudar. Y era ese maravilloso, ese hermoso libro inolvidable, insuperable, que es Dime cuánto hace que el tren se fue, donde J Balvin toma su propia realidad y nos las retrata y nos las regala. La exclusión, la expulsión, el rechazo, porque en Baldwin se dan 2 cosas, 2 situaciones que son bien complejas y problemáticas en los Estados Unidos. Negro, aspirando a ser escritor, pero también era homosexual. Lo que quiere decir que su condición, la condición interior, la condición de vida, la condición de subsistir, era terrible. Él termina yéndose a Europa un tiempo, buscando quizás sosiego. Entonces J Balvin me ayudó a encauzar los derroteros de la novela. Parece que me iba diciendo, quítale esto, ¿por qué no le pones allá? Mira, Uriel, no intervenga, deja a los personajes que actúen. No le cortes la sala, ¿por qué te vas a meter? Entonces aprendí mucho de Baldwin. Desafortunadamente Oscar murió sin conocer la novela porque quedamos siendo muy cercanos. Yo lo llamaba a su casa, me atendía, conversábamos. Lo vi como unos 15 días antes de morir o un mes antes, porque yo tenía mi oficina como representante legal de la Corporación Ataole en el edificio Citibank. Y él llegó a una consulta con una fonoaudióloga porque había perdido la voz. Se te apagó el micrófono, Uriel. Tienes el micrófono apagado. No tenía, perdón, se me había ido el sonido. Se quita el sonido sin que uno lo quite, una locura. Cuando a Oscar decía, la última fue como 11 días antes de su muerte o 20 días, fue al Citibank, al edificio Citibank, donde tenía yo mi oficina como representante legal de la Corporación Ataole. Y me contó que estaba muy enfermo, que estaba muy mal, que, bueno, eso no, recordarlo en el momento, no. A eso no vinimos. Yo le agradezco mucho. No solamente me regaló eso, también me regaló Oh País de J Balvin. Me regaló 2 libros. Me regaló otros libros que él creía que me podían servir para mi construcción como escritor. Bueno, vamos a dar aquí otros saluditos aquí a la gente. Martín Sala, que te dice ron blanco, bacano, y pone un muñequito así como diciendo, no, creo que el ron blanco lo sacaron de circulación últimamente. Arnovis Girón Narváez, felicidades, amigo Uriel. Fabiola Acosta dice, 2 tragos para escribir es un elixir, más es una marea. El maestro Zapata Olivella tenía toda la razón. Fabiola Castro se toma los 2 tragos, pero de vino, no de ron blanco. Martín Salas, bueno, dice, aquí a quién más tenemos. Bueno, listo. Seguimos con las preguntas. Amigos, pregunten. No sé qué preguntas tienen por ahí. Compartan el video, denle me gusta. La interacción es la que ayuda a alimentar estos espacios. Uriel, tú has compartido cómo fue el proceso de la novela, ¿verdad? Hiciste un trabajo de campo, porque los personajes, no recuerdo si son todos, están basados en personas reales. Bueno, por lo general en la técnica de la novela, lo que hacen los autores es mezclar alguien que conocen con otro
y a partir de allí empiezan a crear, pero difícilmente, ¿cómo es que se llama? Pues no voy a, no voy a decir que no se da, pero tomar un personaje y no despegarse un ápice de lo que fue él, ya son otro tipo de apuestas. Y creo que eso fue lo que hiciste tú, hacer entrevistas. Creo que decías que Farolo fue un chico que murió a los 18 años, ¿cierto? Y que empezaste a contratar a alguien que te ayudó con la recopilación de esa información, que empezaste a sistematizarla. En todo este proceso de escritura de la novela, ¿qué fue lo más difícil? ¿Hubo un momento en que dijiste, en qué berenjenal me he metido yo? ¿Hubo un momento en que te perdiste, en que quisiste renunciar? ¿Cuál fue el momento más complicado y más crítico en la escritura de la novela? La recolección de datos fue bastante tranquila porque, bueno, yo viví en ese barrio es candela pura, candela viva. Y en ese barrio, bueno, creo que todo el mundo colaboró. Pienso que era el primer proyecto, creo que era uno de los primeros proyectos con estas características, donde podía tal vez inmortalizar a una sociedad que por lo menos a mí me produce demasiada admiración, demasiado respeto. Yo desde el inicio sabía que iba. Lo que no sabía era cómo lo iba a hacer, obviamente. No tenía esa bola mágica para saber por qué sendero me iba a mover, sobre todo porque no intento intervenir en la vida de los personajes. Intento darle esa libertad que debe tener todo individuo en la vida nuestra, porque la vida de la novela es otra, ellos tienen vida propia en esa novela. Y lo más complicado, lo más difícil fue mantener despierto el pensamiento colateral, mantener el pensamiento lateral despierto, porque los hechos que suceden en determinado capítulo a los que acompañan, por decirlo así, a Villano o a Farolo o a Bacano, se movían en direcciones distintas aunque estuviesen en el mismo entorno. Entonces tenía que estar muy despierto, con todos los sentidos muy alerta, no permitir que la psicología de un personaje se entremezclara con otro, sino que cada uno conservara una personalidad y que la transformación que fuesen sufriendo cada uno de ellos tuviese que ver con eso que también pasa a cada individuo en la vida. Entonces, realmente, el momento más difícil, mi querido Alfredo, era porque me tocaba trabajar como representante legal de la corporación Ataole. En ese momento había muchos proyectos y entonces despertar a eso de las 2 de la mañana para escribir hasta las 7 de la mañana y a las 8 de la mañana arrancar para la oficina. Entonces eso me estaba enloqueciendo porque no dormía. Llegó un momento que creí que iba a tener una especie de derrame cerebral o algo por el estilo, porque el escribir nosotros sabemos que es abrasador y es obsesivo. Una vez arranca y le coge el gusto, no hay cómo detenerse. Eso lo estábamos comentando la vez que dialogábamos con Fadir, que decíamos que la literatura, sobre todo la escritura, es una profesión celosa porque hay dos mundos que están en pugna, uno que está en formación y otro que es el mundo de los objetos sensibles o mundo real como le llamamos nosotros, y no pueden convivir los dos en el mismo momento. Y cuando el escritor se está metiendo ahí en ese otro universo que está creando con sus propias reglas, se olvida del mundo donde tiene otro tipo de ocupación. Y recordábamos de hecho esa vez lo que contaba Cortázar con Rayuela, a propósito de que es tu referente, que él tenía que decirle cuando está escribiendo Rayuela, tómate la sopita, porque realmente eso es solamente ahí sin despegarse del computador. Camilo decía que tenía una pregunta del público.
Y hay una pregunta del público y pues a propósito de que estás hablando ya del proceso creativo ahí de la novela, de los momentos difíciles y todo eso. Aquí Carmen Anachuri Díaz pregunta cuáles son los pasos certeros para escribir sobre sí mismo sin ser crónica o novela, ¿sí? Yo creo que está hablando un poco como de la búsqueda de la voz propia, ¿sí? Pienso yo, ¿sí? ¿En qué momento te convences tú como de esa voz propia, de que la novela tiene una voz propia ahí, Uriel, ¿sí? Cuando ya le coges el ritmo al asunto y tú dices, bueno, ya esto va por aquí, ya, ¿en qué momento ocurre eso, ¿sí? Ya que estamos hablando... Yo empiezo para responder la pregunta de Carmen Anachuri. Un abrazo para ella, tremenda profesora de Juan José Nieto. Ese rector compró 20 ejemplares de la novela. Manuel Casiari Reyes, que entre otras cosas es familiar. Y lo que tengo que decir, hermano mío, bueno, primero Cortázar no es el referente para mí de esa novela, aunque conozco bien a Rayuela. Yo creo que más por el lado de Leonardo Padura, El hombre que amaba a los perros, Herejes, que también trabaja la novela fragmentada y la trabaja de una forma que realmente llega a tocarme, porque Leonardo es de aquí del Caribe también, y tú sabes, La Nota, El Viaje, es otra la película. Pero, Carmen, yo lo que puedo decir es que yo básicamente fui un escritor de talleres. Básicamente, cuando creí que quería escribir, que quería decir algo, decidí que tenía que ser algo serio e inicié un proceso en los talleres literarios de la ciudad. El primer gran taller fue con Pedro Blas Julio Romero, en el taller de poesía del Caribe Luis Carlos López. Luego estuve con Margarita Vélez un tiempo, recuerdo, con Margarita Vélez. Estuve luego con Martín Salas, con El Tigre, en Siembra, que era uno de los mejores talleres del Caribe colombiano, donde hay mucha gente que aún sigue escribiendo. Entonces, cuando me decido a ser escritor, acepto las recomendaciones, los consejos que generalmente se dan en estos espacios. Cuando te señalan ciertas lecturas, tú vas determinando qué lecturas realmente convienen a lo que tú buscas y cuáles no. Y eso permite que tú desarrolles tu parentela literaria, porque la voz del escritor para mí se la dan otros escritores. Es decir, la amalgama de muchas lecturas, el encuentro de muchas voces, es lo que al final determina cuál va a ser nuestra voz. Claro, modificado ya por nuestro propio pensamiento, modificado por nuestros propios intereses. Pero cuando yo empiezo a escribir, recibo de Rómulo Busto un consejo infalible. Y es que me dice, Casiani, yo apenas estaba empezando a escribir, no había escrito nada importante. Y él llegó con Pedro Blas al taller de poesía Mundo Alterno, donde también asistí. Y él me dijo, mira, si te interesa escribir, trata de no caer en lo que siempre caen los poetas negros. Y es que toman unos elementos como la tinaja, como la palmera, como el tambor, y resulta que el universo es mucho más amplio. Esas palabras de Rómulo Busto, a quien admiro tanto, es lo que me lleva a concluir más tarde, cuando hago la lectura de la obra de Arthur Rimbaud, ¿verdad? Cuando hago la lectura de estos escritores franceses, cuando leo a los escritores españoles, y cuando leo a los escritores norteamericanos, cuando leo, por ejemplo, a Chinua Achebe, que es un escritor, un novelista nigeriano de la talla de García Márquez, de Vargas Llosa, de cualquiera de estos colosos, ahí es donde determino que mi mirada debe dirigirse hacia lo humano y que mi voz debe defender lo humano como un principio integrador, que no deberían existir las fronteras, que todo esto de negro, afrocolombiano, blanco, indígena son categorías impuestas por lo que detentan el poder sencillamente para dividirnos, pero que el juego humano trasciende un poco más
porque sencillamente reclama solidaridad, fraternidad, hermandad, reclama activos morales y éticos que posibilitaría vivir en un mundo sin esa pobreza extrema. ¿Qué hace un señor como Bill Gates con tanto dinero, por ejemplo, cuando el resto de la humanidad muere de hambre? Y resulta que esos son los grandes referentes, esos son los que nos muestran constantemente como modelo a seguir, cuando deberían ser abominados, cuando deberían ser despreciados por inhumanos. Nadie que acumule tanto dinero es humano. Y ese es algo que en la voz, que en esta voz que viene a gritar, que en esta voz que viene a cantar por aquellos que por distintas razones no pueden hacerlo, viene a hablar entonces de descolonizarnos, de descolonizar el pensamiento, de descolonizar nuestras acciones, de que aquellos que son blancos y dicen que no son racistas puedan preguntarle a su corazón realmente si es así, si no existen prejuicios velados, si no existen prejuicios escondidos, si no muestran simplemente la cara amable para posar de humano cuando tienen unas zonas terriblemente oscuras en su ser. Entonces a Carmen le puedo decir que la voz se construye a partir de mucha lectura. Me gustan algunas películas, no soy un amante deliberativo del cine, no. Yo siempre veo las mismas 10 películas. Yo veo, por ejemplo, Ciudad de Dios, 12 años de esclavitud, Gladiador. Es decir, yo me he pasado la vida viendo 10 películas solamente. No me interesa Netflix, no me interesa esa plataforma. No, yo soy un poco extraño en ese sentido. Bueno, y a propósito de eso que dices tú, yo hago la claridad de que ciertamente la novela no reproduce el estilo ni algo que haga pensar en Cortázar, pero la forma en que se invita a leer sí lleva inmediatamente a uno a pensar en Rayuela, ¿verdad? Porque dice, música para bandidos podría leerse de dos formas. Una puede ser de manera cronológica, siguiendo la secuencia tradicional, es decir, empezando en el capítulo 1, terminando en el 63. La otra forma es seleccionar los personajes principales y seguir, etcétera, etcétera. Que eso sí, como digo yo, que inevitablemente hace pensar a uno en Rayuela, a pesar de que el contenido no. Hermano, una cosita. Eso fue un préstamo ya cuando terminé la novela. Es decir, cuando yo termino la novela, yo digo, puedo meter al lector en un problema. ¿Por qué? Porque esta novela es circular, si realmente es circular, ir en círculo a unos personajes, pero se pueden extraviar aquellos lectores que no son tan atentos, tan despiertos. Entonces, cualquier día se me ocurre, recordé que en mi lectura de Rayuela, en el Abre Boca, la editorial o el mismo Cortázar tomó la decisión de guiar al lector. Y yo tomo ese préstamo entonces. Pero cuando hablo ya del entrañamiento, de cómo voy desarrollando la novela, no pienso mucho en Cortázar. Algún día te diré por qué. Pensaba un poco más en Chinua Achebe un poco, porque pensaba mucho más, sobre todo en Leonardo Padura. Yo pienso mucho en Leonardo Padura y aquí lo digo, para mí merece el Nobel. No es como ahorita mismo hablaron que por Colombia estaban candidatizados Fernando Vallejo y Juan Gabriel Vázquez. Me perdona Juan Gabriel, pero no, él no ha hecho nada para estar, bueno, es algo radical. Yo soy un poco radical a veces y vehemente y todo lo demás, pero yo creo que Fernando Vallejo podría hasta aceptar uno, pero si alguien merece el Nobel hoy en América Latina es Leonardo Padura. Bueno, Camilo, muy personal. Bueno, pues entre gustos y pasiones, pues ahí se debate uno. Igual el Nobel siempre termina, pues, reivindicando, pues, algún escritor que uno va a lograr conocer nuevamente, sí, porque siempre son autores que uno, son autores por conocer. Listo. Volviendo aquí al tema, Uriel, hay un tema que hemos dejado un poco de lado,
y que me gustaría enfatizar, pues también es el asunto de la participación de la poesía dentro de la prosa, ¿sí? Del juego que hay ahí, ¿sí? Estuve revisando los libros de poesía tuyos, hay poemas en prosa, ¿sí? Que están escritos a otro ritmo, que tienen otro nivel de densidad, ¿sí? Donde pues también hay muchos cantos de resistencia, cantos de tradición oral como tal, ¿sí? Me interesa que nos hables un poquito de ese aspecto poético, ¿sí? Porque la novela tiene bastantes visos poéticos, te da full licencias poéticas ahí hablando como tal, ¿sí? Pero también me interesa que hablemos de una cosita ahí, pues que puede sonar un poco digamos que pues a un guiño ahí particular, ¿sí? En una entrevista que vi que estabas dando en la Universidad del Valle, pues hablas ahí de que tú habías escrito champetas y habías escrito salsas y que pues de alguna forma habías escrito como letras de música ahí, ¿sí? ¿Cómo se evidencian esos dos factores de escritura ahí en la prosa de la novela como tal, ¿sí? Yo realmente lo que quería hacer era un compositor de música. Sí, yo quería era componer salsa, merengue, ritmos del Caribe. Lo último que compuse fue champeta cuando no encontré el camino. Pero yo tuve relación, por ejemplo, con Wadi Bedrán, que es el manager de los soneros de Gamero, de Emilia Herrera, de Irene Martínez. Yo tuve la oportunidad de conocer a Lucho Lambi, que es el gran compositor de Juan Carlos Coronel, del Canario, de muchos artistas de salsa. Yo no pensaba en la escritura como un camino posible, siquiera tenía un interés por eso. Cuando me frustro como compositor, cuando veo que no encuentro el sendero, el camino, empiezo a mirar a la poesía más por coincidencia que por un acto consciente. Pero yo recuerdo que escribía muchos merengues dominicanos, salsa, ritmos folclóricos, vallenatos y por último champeta que Viviano Torre me grabó, creo que dos. Yo grabé inclusive una con Yamiro Marín, con la gente del Rey de Rocha. Yo grabé con mi propia voz una canción que se llama, una canción inútil, entre otras cosas, que se llama El Compra Todo. Entonces, la poesía, cuando empiezo a leer y le doy gracias a la vida que haya sido así, yo creo que la poesía es mucho más importante, el género más importante, el género suficiente, el género humano por excelencia, realmente es la poesía. Porque la poesía te lleva a la condensación, te lleva a la depuración, te lleva a tener un trato muy especial con las palabras. Y cuando uno logra tomar todos esos elementos poéticos e introducírselo en alguna parte del corazón, en alguna parte y sembrarlo en la parte más fértil del corazón, va a ser un poco más fácil, sin querer decir que escribir sea fácil en algún momento. El lenguaje es rebelde por principio y por naturaleza. El lenguaje no se deja someter como uno quisiese. Entonces, estas licencias que planteas, era un riesgo. Uno de los primeros que revisa música para bandido es David Betancourt, el cuentista que vive en México. Y él me confesaba que él, cuando yo le envío la novela, tenía mucho temor, porque él decía que los poetas siempre cuando escriben novela caen en una serie de abusos y de excesos con la palabra poética que no alcanza los ritmos que reclaman la novela. Pero una vez me hace esa primera corrección, él me dice, Cassiani, creo que lo lograste, creo que lo alcanzaste. Entonces la poesía me aparece como ese sol iluminador que va a permitir en momentos determinados tocar esa parte sensible del lector de una manera más concreta, de una manera un poco más precisa. Uno lo trata porque todos sabemos que esto no es una cosa que simplemente uno trata y aparezca como por arte de magia. Es otra cosa, es otro calado el que uno intenta dar.
Claro. Bueno, Uriel, queremos proponerte algo, ¿no? ¿Qué tal? Me imagino que los lectores quieren saber algo de música para bandidos. Si nos lees algún pasaje de la novela, un abrebocas. El 18. Por aquí me está diciendo el hijo mío que les lea el capítulo 18, Leirudaví Casiari, que entre otras cosas trabaja conmigo en la distribución de las novelas. Leirudaví, Carlos Uriel. Son mis dos grandes Oye, apoyos. Uriel, una preguntita antes. ¿Cuántos ejemplares sacaste en esta edición y quién hizo la carátula? 1000 ejemplares. Ahí está el muchacho. Eso lo contrató la editorial. Ahí está la persona que hace la ilustración, que entre otras cosas es el coreano de Barranquilla. Sí. Si lo miras bien, es el coreano el que está ahí. Esa la hicimos. Yo propuse cómo quería que fuese la portada. Hablé con la persona que ilustró, le transmití mi idea, me hizo un bosquejo inicialmente que le dieron, no, eso no es lo que quiero. Y le volví a explicar hasta que fue llegando. Me mandó como 40 bosquejos hasta que llegamos a lo que quería. Y por lo menos me siento satisfecho con eso. Oye, Uriel. Bueno, ¿vas a decir algo, Camilo? Sí, no, pues ahora que Uriel está mostrando ahí, la portada es bastante sugerente, el libro está hecho en una factura bastante, digamos que pues, está muy bien hecho. Uriel, deja el dato ahí porque hay gente preguntando por cómo conseguir el libro. Hay varias personas que han preguntado ahí, incluso había un pequeño diálogo interno ahí entre la gente que está viendo el programa. Déjales el dato ahí del teléfono, a dónde pueden conseguirlo, o que te contacten al inbox de tus redes sociales como tal, ¿sí? Antes de leer, ¿sí? La novela me pueden escribir al Messenger de Uriel Casiani de Palenque, palenquero por excelencia, palenquero puro, que está de más decirlo. Y también pueden escribirme al celular, pueden llamarme al celular 302-455-2344 o al celular 310-430-9687. Sacamos 1000 ejemplares, mi querido Baldovino, nos quedan 300 ejemplares, apúrense que de verdad se agotan. ¿Qué precio tiene la novela? Para la ciudad de Cartagena, 40,000 pesos más el envío, 45. Para cualquier parte de Colombia, 40, pero la persona paga el envío. Listo. Bueno, Uriel, listo. Léenos un poquito También, hermanito, la pueden encontrar en Amazon. En Amazon pueden buscar música para bandido y listón de cativo. Vamos a leer, a petición de Leirudaví Casiani, gerente de distribución de la novela, una parte del capítulo 18. El día que me han matado a los míos, voy y los recojo, los entierro, no pongo denuncias. O sea, no voy a la policía. El día que a los míos les toque matar, comadre, nadie venga a reclamar a la puerta de mi casa, porque a cualquierita degollo con la champeta de arreglar el pescado. Y a mis nietos, todos los días de Dios se los advierto. El que los insulte, insúltelo también. El que les pegue, el que los ofenda, oféndalo también. El que les pegue, péguele también. Que yo soy mujer para cualquier mujer y mis hijos hombres para cualquier hombre. La filosofía de nuestros barrios populares. Listo, Uriel. Vamos a revisar aquí. Hay dos preguntas acá de la gente. Vamos a intentar recoger las dos preguntas ahí en una, porque pues tú sabes cómo son los tiempos acá. Eric Colón dice, ¿cómo influye su faceta de gestor social al escribir?
¿sí? Cómo se ve todo ese ojo crítico que tú tienes como trabajador social en la escritura tuya, ¿sí? Y hay una pregunta de Carlos Echeverri que nos escribe desde Buenos Aires y dice, es una pregunta bastante larga, más si la metemos en contexto, dice, es la primera vez que existe una ficción en torno a la música verbenera. Tú ahorita nos haces la claridad si es la primera vez o no. ¿Cómo fue abordar esta música nuestra que nos nutre, pero también está estigmatizada o infravalorada, ¿sí? Bueno, háblanos de todo el entorno mismo, de toda esa música para bandidos, de la champeta como tal, y cómo es llevar la champeta a la literatura, ¿sí? Dentro de la experiencia de lo que nos pregunta Carlos, un poco, ¿sí? Entonces, primero, cómo incide tu trabajo como gestor social, y segundo, cómo ha sido llevar el asunto mismo de la champeta a la literatura, ¿sí? Y si hay otros referentes anteriores a tu escritura sobre la champeta y la literatura como tal, ¿sí? Hay una cosa que coinciden, que son coincidentes. Yo cuando decido dedicar mi vida al trabajo social, en el año 2004, con un grupo de artistas, de profesionales, entre ellos Juan Carlos Cáceres, el poeta Gabriel Barrio Fría, la psicóloga Olga Torres, recuerdo que está Miguel Ángel Velázquez Blanco, Livia Colmenares. Los toco porque sucedió algo bien interesante, y esos son los dos principios que deciden y definen mi vida para el trabajo social y para la escritura. Yo vivo en la localidad 13 en Ciudad de Piedra, yo vivo en el suroccidente, vivo en San Fernando, y donde viven también mis padres. Después de la Candelaria nos mudamos para San Fernando, y lo que me lleva al trabajo social es que yo veía que venían de Bogotá, de otras ciudades, en estos casos de la misma ciudad de Cartagena, gestores sociales a nuestros territorios, y la mirada que tenían de los proyectos que iban a ejecutar era realmente equivocada, no era coincidente con lo que estaba sucediendo. En muchos casos, estas personas asumían lo que asumen ciertos funcionarios públicos, que olvidan el verbo servir al asumir estos cargos, y se asumen como príncipes en ejercicio. Sucedía también que estas organizaciones no gubernamentales traían a sus tecnócratas con una mirada sesgada, con una mirada excluyente, donde se suponía que ellos estaban aquí, lo digo con suficiente. Hay una palabrita que yo odio en los políticos, y es la palabra ayuda. Es que nosotros los venimos a ayudar, pero si el dinero es nuestro, es de nuestros impuestos. La palabra es que le venimos a colaborar. Son palabras que aborrezco en el lenguaje de los políticos y de las personas que a veces el Estado contrata para desarrollar determinados proyectos. Entonces quisimos, un grupo de amigos, construir una organización que se llama Corporación Sociocultural de Afrodescendientes Ataole. La fundamos en el año 2004, y desde 2004 venimos realizando en el Caribe colombiano, en todo el Caribe colombiano, trabajo en el tema cultural. Hemos publicado investigaciones sobre medicina tradicional, hemos publicado libros sobre ritos mortuorios, y en el caso de la escritura me parecía igual. Es decir, yo encontraba muchas veces, en el caso de Borges, que es un racista consumado, porque Luis Borges, pero también en Vargas Llosa y en el mismo García Márquez encontraba esos ramalazos de racismos que me tocaban de mala manera, lógicamente, porque yo me declaro afroconsciente. Y cuando empiezo a escribir, también tengo la intención de hacerlo de manera directa, apelando a la memoria. Mi gran insumo siempre es el pasado. Nunca estoy dispuesto a escribir algo que esté sucediendo o algo que tenga solo 10 años, por ejemplo. No me interesa, me interesa el pasado. Y como la música, porque es que no es la champeta. Música para bandidos realmente no es una oda a la champeta clásica africana,
sino que es una oda a todos aquellos ritmos que comulgan con nosotros en el Caribe. Vamos a encontrar ritmo folclórico, vamos a encontrar soca, vamos a encontrar calipso, vamos a encontrar a Rubén Blades, a Willy Colón. Y claro, sí, el telón de fondo mayoritariamente tiene que ver con Bopol Maciamima, con Fela Kuti, con Brenda, con Sucustar, con Papa Wenda, con una serie de músicos que nos marcaron, por lo menos a mí, desde antes de nacer. Y ya hay, ustedes lo pueden ver cuando Bacano tiene una relación con Pilo CD, que es ya la persona que empieza a incubar el germen de lo que sería la champeta criolla. Pero no hay un interés ni por el vallenato, real por el vallenato, ni por la champeta criolla. Entonces, no tengo conocimiento, sí, claro. En términos como lo estructuro, no sé si a Camilo y Alfredo, que son grandes lectores, puedan responderle a mi amigo de Buenos Aires si hay otra novela que le haya dado el mismo tratamiento, un tratamiento similar a la insertación de la verbena de la música champeta en el Caribe colombiano. Alfredo, ¿tú tienes referentes ahí sobre la champeta en el Caribe colombiano en la literatura? En este momento no se me viene alguno, pero si alguno de los internautas recuerda, pues que de pronto no lo escriba, pero yo personalmente, ahora bien, hay que hacer hincapié en algo, ¿verdad? Que Cartagena y Barranquilla, la cuestión viene de Cartagena, la champeta. Acá en Barranquilla también se populariza y luego empiezan esos grandes pick-ups a viajar por toda la región Caribe. Así que de alguna manera uno cuando piensa en algún escritor que trabaje con esos ritmos, pensaría que debería ser un escritor de por acá, de estos lados. Yo personalmente no recuerdo ningún. Ahora bien, Carlos Polo creo que él tiene dentro de sus novelas, dentro de sus textos, pero es una música que es como incidental, no es una cosa, es diferente ya cuando la champeta se convierte en protagonista, ¿sí? Una cosa diferente es cuando el personaje entra a un lugar y está sonando, por ejemplo, lo que conocemos aquí como el Satanás, o está soltando el cheque, o está sonando lo que sea, lo que está es ambientando, ya que sea el picó en pintura. Sí sabemos que aquí tenemos a Barrios Nuevos, ¿verdad? Barrios Nuevos es uno de los pintores que se ha dedicado a, y me imagino que en Cartagena habrá otros, de esa narrativa de la champeta, que vuelvo y repito, nos metemos también en camisa once varas porque empieza mucha gente, ¿a qué se refieren con champeta? Pero entenderán que nos estamos refiriendo al suku, a todos estos ritmos africanos y antillanos también, ¿no? Yo quería hacer una preguntita, pero antes saludar aquí a Carlos Polo, precisamente, que está por ahí, y no sé si está escuchando y recuerda algún texto como que entre dentro de la línea de la que menciona el compañero, el amigo de Argentina, pues bacán, nos ayudaría. Saludo a Miriam Díaz Pérez, saludo a Fadir Delgado, a William Colón Francis, Carlos Echeverría ya preguntó aquí, Ricardo Pérez Erazo dice, ¿qué mensaje le puedes enviar a los maestros y estudiantes de mi Cartagena, en especial a aquellos de la ciudad de Piedra? Aquí tenemos, perdón. Sí, como haciendo la aclaración también, sí, aquí también hablan a nivel investigativo, ¿sí? William Colón Francis nos habla de que podemos encontrar investigaciones importantes de 25 años de Rafael Escayón y la Fundación Rostro en Cartagena, ¿sí? Pero hablan de otro entorno investigativo, ¿sí? Estamos hablando de la inserción misma dentro de la literatura como tal, ¿sí? Yo he visto algunas investigaciones de Rafael Escayón ahí en la página de Facebook de ellos y de alguna forma pues está sobre otro enfoque, ¿sí? Pero sí vale hacer la claridad también, ¿sí? Ahorita que estás hablando de pintores, también podemos hablar de William Gutiérrez, que es uno de los máximos representantes de los pintores de picó más importantes aquí de Barranquilla como tal, ¿sí? Listo. Alfred, disculpe que te haya interrumpido, pero era como para hacer la claridad y que no se nos fuera la paloma con eso. Ok, todo bien. Bueno, aquí vamos a terminar de saludar a la gente. Ricardo Pérez Erazo, ahora volvemos a la pregunta sobre el mensaje de los profesores. Ajá.
Dice Carlos Echeverry, no lo hay, esto es un agregado a la novela. Es la primera novela picotera o en contexto de picó según lo veo. Gracias. O sea, te dice que eres un pionero en ese género. Yo pregunté por la música verbenera, pero gracias, Cami, igualmente diste el jeroglífico. Tenemos aquí a Bianchi Casiani Hoyos. ¿Cuánto tiempo le dedicas a escribir? Mijail FX, la vaina está buena. Listo. Bueno, yo te quería preguntar, pues me quedó sonando, hay una duda cuando dijiste que habías encontrado ramalazos de racismo en García Márquez. Me llamó la atención porque yo dije, bueno, ¿dónde será? Yo soy un juicioso lector de García Márquez. Vamos a ver si... Mira, que ahorita en esta semana hablábamos con una amiga que nos decía eso, que alguien mencionaba que no, que en 100 años de soledad no hay ni un negro. Yo le decía, bueno, te digo, y por eso hay racismo, me decía él. Ya te termino la idea y te dejo el micrófono. Yo decía, bueno, en primer lugar, la zona, si la novela ocurriera en Mahates, en María la Baja, en San Onofre, bueno, bien, pero si ocurre en un lugar donde pues hay otro tipo de mestizaje y además que en 100 años de soledad si hay aparece esta personaje que es nigromanta, esa negra que le prepara unos sancochos con cresta de gallo al último de la dinastía de los Buendía. Lo mismo, digamos, que en el amor de los tiempos, del cólera tenemos a Leona Cassiani y de hecho es una negra la que casi le roba el amor del doctor Juvenal Urbino a Fermina Daza. Ahora bien, no estoy defendiendo de antemano, sino solamente estoy diciendo, bueno, ilústranos para ver si nos muestra un tipo nuevo de lectura de García Márquez que no conocemos. Es que yo podría responder con otra pregunta, y es que establecemos el racismo de manera lineal. No, el racismo tiene infinidades de rostros. Es lo primero que hay que aclarar. El racismo no es solo que se rechace a una persona por su tez de piel, no es simplemente que se le cierren los espacios, cualquier espacio, no solo los de poder. No, el racismo no tiene que ver con que un muchacho pretenda casarse con una muchacha blanca, muchacho negro del sur de Barranquilla, del Valle, de Nueva Colombia, de La Manga, pretenda casarse con una hija de Arturo Char, por ejemplo, y que lógicamente va a tener un duro rechazo. Es una hipótesis también, porque no lo sabríamos, no sabemos si se ha presentado. No es que una muchacha del barrio Candela quiera casarse con el hijo, por ejemplo, de uno de los García, de la ciudad de Cartagena, o de los Román, por ejemplo. ¿Cómo se llaman cuál es el nombre que le da García Márquez a los personajes en 100 años de soledad? José Arcadio, Aureliano, Moscote, pero esta se llama nigromanta. Es decir, sí, el racismo tiene que ver, y ahí cuando él empieza a describir que es sutil, vaya y venga, porque nosotros hemos asumido la lucha contra el racismo desde lo más sutil hasta lo más grotesco. Claro que en Borges es peor, porque Borges sí lo deja de manifiesto. García Márquez es un poco más sutil. Y yo pensé una vez cuando hablé con Julio Lasigueri, que él me regaló un artículo que te lo voy a pasar, donde él dice: García Márquez dejó pendiente la cuestión con el negro. Y recuerden que es Manuel Zapata Olivella el primero en darle la mano a Gabriel García Márquez. ¿Pero en qué sitio lo dejó Gabriel García Márquez? Casi que Zapata Olivella fue uno de sus primeros maestros realmente. Claro, lo de Gabo tiene que ver con considerarse la estrella que solo debe brillar en el máximo cielo. Eso es otra cosa. Pero yo te voy a enviar ese artículo y te voy a enviar otros artículos para que tengas la oportunidad de leerlo, y de esa manera vas a descubrir dónde estuvo el racismo de Gabriel García Márquez y de otros escritores, muchos racistas, muchos en la literatura inclusive actual, racistas, homofóbicos, excluyentes, con una mirada anquilosada en el siglo pasado. ¿Por qué? Porque una última cosa, mis hermanos, el racismo tiene que ver
con los privilegios y las oportunidades que tiene el blanco mestizo por esta mirada excluyente. Si en un trabajo se presentan dos personas, una blanca mestiza y uno negro, el negro puede tener en determinados casos un mejor currículum, pero terminan escogiendo, eso ya está estudiado y probado. Recientemente en un programa de esos que no me gustan mucho, los informantes, hicieron el ejercicio con los estudiantes del muñeco blanco y el muñeco negro. No hubo un solo niño blanco mestizo que escogiera el muñeco negro. Todos escogieron el blanco mestizo. ¿Y sabe dónde se incuba el racismo? ¿Dónde se lo transmiten a los niños? En el hogar. Usted no se imagina lo que sufren nuestros niños, lo que sufren nuestras niñas, lo atroz que puede resultar para un chico negro, afrocolombiano, raizal y palenquero ir a un centro de educación con unos docentes, con un cuerpo directivo totalmente insensible al tema, aunque también debemos decir que ya se avisoran atisbos de comprensión y de estudios del tema, pero la educación debe profundizarse en los establecimientos educativos para que la igualdad de verdad prevalezca. Alfredo. Bueno, ya estamos llegando al final. Nosotros siempre terminamos el programa a las 6:30. Creo que ha sido una conversación bastante provechosa con Uriel sobre esta novela, Música para Bandidos. Creo que nos ha ilustrado no solamente alrededor de lo que fue el proceso de escritura, sino de cómo la novela va tratando de responder a esas estructuras de poder que tratan de invisibilizar, de marginar a las minorías, y de cómo esas minorías buscan maneras de construir sus propios sueños, de buscar representatividad a través de la música, a través del deporte y a través de la misma delincuencia, y que muchas veces creo yo que es el mensaje. A veces ellos mismos terminan siendo víctimas de ese sistema excluyente, y en ese sentido creo que la voz de Cassiani es una voz que llama a la inclusión, que es una voz que protesta contra todas esas posturas fundamentalistas. Es difícil, de todos modos, pues es difícil poder satisfacer y complacer en un texto a todo el mundo, porque hay tantas problemáticas, pero realmente él ha subrayado que lo que le interesa es lo humano, y creo que lo ha hecho muy bien. Uriel, muchas gracias. De verdad, un placer para nosotros tenerte aquí. Ojalá en otra oportunidad podamos vernos. Yo voy a dejar que Camilo se despida. Mejor dicho, despídete tú antes de que... No, pues, Uriel, muchas gracias a ti, muchas gracias a la gente que ha estado pendiente. Ha sido una charla bastante enriquecedora. Gracias por hacernos llegar el libro aquí a Barranquilla, pues, y como dijo Alfredo, pues, estamos dentro de un marco, pues, de un tema que da para discusiones, y un tema que de alguna manera, pues, también abre caminos de esperanza, ¿sí? Entonces, de antemano te agradecemos por el trabajo de la novela. Pues, esta es tu casa, tiene un espacio abierto acá, y un espacio abierto para toda la gente que está por acá visitando Fundación Cultural Letra Clave, que hemos estado, pues, trabajando con Fundación sin ánimo de lucro durante todo este proceso que se ha dado en la pandemia. Y pues los invitamos a que sigan conectados, los invitamos a que la otra semana, pues, desde el miércoles con razones para leer, encuentren ahí como un espacio abierto. El jueves va a estar acá Alfredo Gutiérrez acompañando, maestro Alfredo Gutiérrez va a estar con Alfredo. Y el viernes tenemos una de las promesas jóvenes aquí de la literatura del Atlántico. Entonces, pues, vamos a estar aquí. La otra semana va a estar movido el asunto. Iván Fontalvo, que pues, de alguna manera, pues, está descontando ahí, está como descollando un poco ahí como un escritor joven, y un escritor con mucho talento y cuya producción está en alza. Entonces, Uriel,
despídete de tu público. No sé si quieres leer un último fragmento o de despedida ahí para que la gente quede como picada ahí. Pero yo creo que la gente quedó picada. La gente quedó con ganas de leerte. Camilo, Alfredo, gracias por este espacio. Este espacio era necesario en el Caribe. Un espacio que da oportunidad de encontrarnos, de enterarnos. Yo le decía a Alfredo que de 1000 ejemplares ya hemos vendido 700. Tenemos afortunadamente pedidos diarios. Tengo mi domiciliario exclusivo, inclusive, una cosa maravillosa. Y lo que tengo, yo quiero concluir diciendo que invito a los rectores del país, a los docentes del país, a los educandos del país, a revisar la literatura que se está haciendo en el Caribe colombiano. Yo creo, Camilo y Alfredo, que algo se está gestando en el Caribe colombiano, muchas miradas, como por ejemplo el gran Carlos Polo, la maravillosa Fadir, y todo está esta hermana, esta convileza, Ashanti Dina Orozco, que es una combatiente, que es una maestra y una poeta maravillosa, que es una babalau también. Hay que traerla por acá, hay que traerla por acá. Hay que traerla a este espacio. Y muchos otros nombres que en el momento se me escapan, pero que merecen toda mi atención, todo mi respeto. Los leo, a Amadiedo, por ejemplo, está aquí en Cartagena Eric Palomo, que es también un escritor, un poeta con una solidez. Y sencillamente los invito a contactarme en mi Messenger, Uriel Cassiani de Palenque, al celular 302-455-2344. Ese también es WhatsApp. No esperen que se termine la novela. Yo no creo que demore un mes más. Entonces, vamos a apurarnos un poquito. Gracias y los abrazo. Los abrazo con una emoción sincera. Muchas gracias. Bueno, hasta luego para todos. Nos vemos.